Hermanas, vimos dos casos, o sea, hemos visto un caso de los hermanos en la iglesia, que era un buen ejemplo, que era Bernabé, en la anterior clase. Y ahora vamos a ver la otra forma de cristianos, en la parte práctica, que sería de Zafira y su esposo. ¿Ya? Vamos a ver cómo era la situación. En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5, hermanas, del 1 al 6, por favor, a ver, busquen Hechos 1 al 6. Vamos a comenzar con dos versículos. Hermana Gladys, ¿tuviera? ¿Dos versículos? Sí, dos versículos, vale. Pero cierto hombre llamado Ananía, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bien, hermana Marlene. Ya. El 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermana Betty. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ya, amén. Vemos aquí un ejemplo de dos situaciones que pasó en la iglesia, en la primera iglesia. Vemos el caso de Bernabé, que fue la forma correcta lo que él hizo, que puso lo que vendió la heredad a los pies de los apóstoles. Pero vemos el caso de Zafira y también vemos el caso de su esposo, que no hicieron lo mismo, ¿no? El esposo de Zafira elaboró una mentira. Durante estos días formativos de la iglesia infante, el hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad. En ese tiempo lo que las personas, recuerden, lo que hacían era todo lo que vendían, lo ponían a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Y entonces Zafira y Ananías, a diferencia, ellos mintieron, ¿no? Vamos a ver qué hicieron ellos. Ananías junto con el conocimiento total de Zafira, retuvo parte del dinero. O sea, vendieron su heredad. Ellos quisieron que todos piensen que todo el dinero que ellos vendieron, la propiedad, lo pusieron, o sea, ellos quisieron hacer creer a todos que todo lo que vendieron el dinero se lo pusieron a los pies de los apóstoles, para que ellos ¿qué hacían los apóstoles en ese tiempo? Decíamos que ellos agarraban todo lo recaudado, era para las necesidades de las viudas, las necesidades de la iglesia, ayudar a las demás personas. Pero Zafira y Ananías no hicieron eso, ¿no? Mintieron. Parte del dinero de la venta de la propiedad para sí mismo lo tuvieron y presentó la otra parte a la iglesia como una ofrenda. Eso es lo que ellos hicieron, retuvieron parte del dinero y el restante también lo quisieron ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero ellos estaban engañaron a los hermanos, quisieron engañar, pero ellos no podían engañar a Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. No hay nada malo aquí, dice, ¿no? Excepto que estaban haciendo que pareciera que estaban dando el monto total de la venta. O sea, prácticamente, hermanas, Dios conoce el corazón de cada una de nosotras, conoce nuestras vidas, nuestros pensamientos, lo que también está en nuestro corazoncito. Y entonces Ananías y Zafira representan a los creyentes
que pueden estar en la iglesia, pueden hacer, o sea, a la hipocresía que puede haber, digamos, en cuestión de que solamente las personas, lo que vienen en la iglesia, pueden hacer las cosas para que los demás lo vean. Y es mentirle a Dios, porque en realidad Dios mira el corazón de la persona, lo que hay en su corazoncito, lo que hay en su mente, y estaban mintiendo Ananías y Zafira al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces pensaban ellos, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo estaba malo, y Dios le dijo a Pedro lo que prácticamente presentó lo que estaban haciendo ellos, ¿no? La propiedad había sido suya, así que podían retener parte o todo el dinero si querían. Ellos podrían haber dicho a los apóstoles, nos quedamos quizás con este dinero, solamente queremos dar este dinero de nosotros para poder tener las necesidades de las viudas, de la iglesia que quizás había en ese tiempo, para también, pero ellos lo que hicieron fue mentir, ¿no? Esa fue uno de los grandes errores que ellos hicieron, ¿no? No ser honestos con la iglesia, ¿no? Y solamente aparentar hacia los demás para ser halagados, para ser halagados hacia las demás personas, y no realmente a Dios, pues, ¿no? Porque al final estaban mintiendo a Dios. A Dios no le pueden mentir porque al final mintieron a la congregación, pero a Dios no, ¿no? En Hechos 5:3, que lo lea, otra hermana puede leer, por favor, Hechos 5:3. Yo lo leo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Eso fue lo que le dijo Pedro a Ananías, ¿no? Obviamente, informado por Dios, Pedro confrontó a Ananías sobre su declaración. Con esas palabras, Pedro le dijo a Ananías eso porque Dios puso en el corazón de Pedro lo sucedido para que pueda confrontar a Ananías, para que él quizás pueda en ese momento, ¿por qué lo hizo, no? Pero ¿qué pasó después, hermanas? Vamos a ver el suceso. Debemos observar que aunque Ananías le mintió a los apóstoles, en realidad le había mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿no? Pedro dijo que Satanás había llenado el corazón de Ananías con este malvado plan. Prácticamente recuerden que Ananías planificó esta situación ¿con quién? Con su esposa Zafira. O sea, planificaron ellos, quedaron de acuerdo, como dice el capítulo 5, donde dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ambos estaban informados de la situación prácticamente, y entonces planificaron esa situación para poder engañar a los apóstoles y a la congregación, a todos, ¿no? Pero no le pudieron engañar al Espíritu Santo, ¿no? Hechos 5:4, la cantidad que dio Ananías no fue el problema. El problema fue el hecho de que mintió acerca de la cantidad que dio. Eso fue más que todo, ¿no? No fue sincero, no fue honesto, hubo hipocresía, quiso aparentar a los demás, así como Bernabé lo hizo, ¿no? O sea, Bernabé no hizo esa situación, fue sincero, él dio todo lo que vendió la heredad, pero Ananías y Zafira planificaron eso y quisieron engañar a la congregación quizás para quedar bien con todos, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Y se ve ahí hipocresía, ¿no? Ahora, Hechos 5:6. Debido a esta mentira, Dios hirió de muerte a Ananías y los hombres de la iglesia lo supieron. Vamos a ver qué pasó ahí.
Dios utilizó este evidente y único excepcional para mostrar que mentir con respecto a nuestra ofrendar no es algo que debemos practicar como creyentes en la era de la iglesia. Ellos mintieron, entonces, ¿qué pasó? Hubo la consecuencia que Dios decidió que Ananías muera, ¿no? Murió Ananías, incluso toda la iglesia, la congregación, por el suceso que pasó, lo supo, ¿no? Lo supo y hubo una consecuencia que fue la muerte, porque Dios quiso mostrar eso para que la iglesia sepa que a la persona que peque, que haga esta situación, que engañe a la iglesia, entonces mejor era que ya no esté, ¿no? Para no contaminar, ¿qué? La iglesia, ¿no? Eso fue lo que pasó. En 2 de Corintios, hermanas, 9:7, por favor, una hermana que lo lea. Ana María, si lo tenés, por favor. Fácil, ¿vale? Sí. 2 de Corintios 9:7. Ya. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bonito eso, ¿no? Cada uno dé conforme a lo que Dios puso en qué? En su corazón. No con tristeza. Dice, ¿qué más dice Ana María? No con tristeza ni por necesidad, Ni por necesidad. porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Qué bonitas palabras de nuestro Padre que nos dice a nosotros, que nosotros, hermanas, no demos porque cuando queramos dar algo tenemos que planificarlo y dar de corazón, no queriendo, si doy esto, que quiero que el Señor me devuelva el doble. No, no así, sino en realidad, hermanas, todo lo que Dios nos da, las bendiciones quizás económicas, todo es de Dios. Nuestra vida, nuestra salud, lo que tengamos en casita, lo que Dios ha permitido es gracias a Él, ¿no? Y entonces el dinero también que nos da, todo es de Él. Y si Dios pone en nuestro corazoncito dar, planifiquémoslo y démoslo de corazón, por obediencia a Él, por amor a Él, ¿no? Y no quizás para que el Dios nos devuelva el doble, o con tristeza ahí, queriendo dar ahí, no, mejor lo doy, no lo doy. Mejor pienso en esto, me compro esto. No, sino darlo de corazón porque por gracia a Dios tenemos lo que tenemos, ¿no? Esos ingresos, y entonces darlo, ¿ya? Y Dios, al final también, digamos ahí, por obediencia uno se siente bien. Cuando lo obedece al Señor, realmente se siente muy bien y no por lo que qué dirán los hermanos, ¿ya? Eso también. Y quiero que también, por favor, busquen el libro de Mateo 6, Mateo 6, 15:7. Mateo 15:7, por favor, hermanas. ¿Alguna hermana que lo lea? Mateo 15:7. Sí, léalo, hermana Gladys. De vosotros, Isaías, cuando dijo, lo leo de nuevo. Sí. Mateo 7. 15:7. Sí, 15:7. Ya. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. ¿Eso nomás es? Ajá. El 8 más, hermano. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Eso es lo que Dios no quiere, que nosotros solamente de labios o solamente para aparentar estemos honrando a Dios, sino Dios mira al corazón en lo más oculto, ¿no? Dios quiere que como nos comportemos en oculto, así nos comportemos en lado de los demás, en la iglesia, ¿no? Y entonces a Dios no le podemos mentir, ¿ya, hermanas? Ahora, ¿qué más dice? Cuando se trata de las promesas que hacemos con respecto a nuestras ofrendas, debemos hacer lo que decimos que haremos, dice, ¿no? Porque eso vimos que Ananías y Zafira no hicieron eso, ¿no? Mintieron a la congregación. El error mortal de Zafira. Nos pasamos un ratito. Se saltó. Bueno,
el 2. Un ratito, hermana, un ratito, por favor. Ya. Eso. ¿Está bien ahí, no ve? ¿Sí? Decimos, ahora, Ahora sigan, no, papá. ¿Ya está bien? ¿Ya lo completaron ya? Sí. ahora falta un inciso. El ¿Ya está? 2, el 2. Ya, ahora, perfecto. En general, no seas presuroso, dice, para hacer promesas que no tenés intenciones de mantenerlas, ¿no? Vemos ahí que Zafira y Ananías no cumplieron, mintieron, ¿no? A la congregación, pero no mintieron a Dios. El error mortal de Zafira. Vamos a ver qué pasó ahora con Zafira en esta situación, ¿ya? Vimos ahí que Ananías murió, la consecuencia de él fue la muerte, ¿no? Pero Zafira no sabía lo que le estaba sucediendo o lo que le sucedió a su esposo. Ella no supo nada. Imagínense, su esposo ya estaba muerto y entonces, pero ella no sabía de la situación de su esposo en ese momento. Dice, Zafira, la esposa de Ananías, entró a la iglesia en 3 horas más tarde, sin ningún conocimiento lo que le había sucedido a quién, a su esposo. Las costumbres en aquellos días eran muy extrañas. ¿Te imaginas a alguien sepultando a tu marido sin tu consentimiento? Dice, ¿no? Ya lo estaban sepultando, yo me imagino que quizás lo estaban sepultando al esposo, pero ella ni sabía, ¿no? Lo que le pasó a su esposo. ¿Qué más pasó? Dice, Zafira también lleno de engaño. Zafira estaba llena del engaño. Siguió la iniciativa pecaminosa de su esposo. Recuerden que su esposo planificó con ella. Ella continuaba con lo que le pasó, lo que ella tenía. Tuvo la oportunidad, les comento, de Zafira, quizás decir la verdad. Pero vamos a ver qué pasó con Zafira. Y tenía, dice Zafira, también llena del engaño, siguió la iniciativa pecaminosa de su esposo de mentir a los líderes de la iglesia. Ella continuaba, ella estaba firme, sabía que tenía que ir donde los apóstoles y dijo ella, yo digo lo mismo, lo que acordé. Ella tuvo oportunidad quizás de no obedecer a su esposo, obedecer al Señor, a Dios, ¿no? Pero ella, ¿qué pasó con ella? Vamos a ver. Dice, aunque Dios ordena a las esposas ser sumisas a sus propios esposos, ¿no? Leamos, por favor, Efesios 5:22, por favor, hermana, para ver para el caso que Dios nos manda a nosotras, las esposas. Pero cuando llegaron los aguaciles, Ya. no los hallaron en la cárcel. Entonces, Efesios 5:22 al 24, hermanas, alguna que lo tenga. Vamos a ver qué nos dice Dios a nosotras, las mujeres, acerca de nuestros esposos, ¿ya? Efesios 5:22 al 24. Cinco, 22, 24. Del 22 al 24. 5. Y puede ir completando igual, hermanas, ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios nos dice, ¿ya? El 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¡Wow! Así como la iglesia está sujeta a Cristo, que nosotros le obedecemos a Dios, dice que también las casadas, las esposas, obedezcamos ¿quién? A nuestro marido. Eso, ¿no? Obedecerlo. Pero ¿qué pasó en esta situación? Dice, Zafira obedeció a su esposo. Pero hay algo más importante. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos a Él, sobre todo, incluso antes de nuestro esposo, antes que a nuestros padres, las que están solteras y las que estamos casadas, lo obedezcamos a nuestro esposo, ¿ya? Dios quiere estar en el primer lugar, la obediencia a Él primero, ¿no? Aunque Dios ordena a las esposas estar sumisas a sus propios esposos, Zafira debería haber
desentendido la sugerencia de su marido y haber escuchado la autoridad superior ¿de quién? De Dios, ¿no? Lo que Dios decía, ¿no? ¿Y qué pasó? Ella no debería haber seguido la dirección de su esposo al pecado de mentir. Ella mintió a la iglesia y mintió a Dios. Ni siquiera mintió a Dios porque Dios ya sabía, conocía a todos ellos, sino que quiso engañar a toda la congregación, ¿no? ¿Qué debía hacer una esposa en tales situaciones? Hermanas, ¿qué creen que debería hacer una esposa en algunas situaciones que voy a mencionar ahorita? ¿Ya? A ver. Debemos siempre obedecer a Dios encima de una autoridad humana, ¿ya? Si su esposo, digamos, aquí hay un ejemplo que me gustó bastante, dice, si tu esposo te pide hacer algo ilegal, ¿qué cosas ilegales pueden haber? A ver, quizás, no sé, robar, puede ser también, porque lo que hicieron Ananías y Zafira era una mentira, era prácticamente un robo, ¿no? Calumniar, ¿qué más? Hacer daño a alguien, no sé, puede haber muchas cosas que el esposo puede decirnos y nosotras tenemos que obedecer, ¿qué? A Dios, ¿no? Si tu esposo te pide hacer algo ilegal, ilícito o directamente en contra de la palabra de Dios, debemos seguir a Dios por encima de nuestro esposo, ¿ya? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Hay muchos ejemplos también. Puede haber que haya señoritas también que quizás sus padres les den permiso para algo y ellas sepan que Dios no está de acuerdo con ello. Y entonces ahí la joven tiene que obedecer ¿a quién? A Dios, no a sus padres tampoco o a su esposo, ¿ya? Puede haber también, tuve un caso una vez de una señorita que yo le hablaba y yo le hablaba a ella diciéndole que se cuide, que me acuerdo yo que le decía a ella, tenés que estar, abstinencia, solamente con tu futuro esposo que te vas a casar, digamos un ejemplo. Y recuerdo que ella me dijo un día, pero Cari, vos me decís eso, pero si mi papá me da preservativos y mi madre igual, o sea, para con tu novio, ¿y cómo querés que yo te haga caso a ti? ¿No? Y entonces yo le dije, sí, está bien, tu papá te dice en eso, pero Dios está por encima de lo que Dios quiere que vos estés, digamos, con esas palabras, ¿no? Y ella quedó solamente escuchándome, pero uno puede decir a sus amistades, personas que le rodean, en la situación que se encuentren, o pueden estar casadas estas esposas igual, que hagan caso ¿a quién? A Dios, antes que a sus esposos o a los padres, ¿ya? Dios es nuestra máxima autoridad. Nunca debemos ir en contra de los mandamientos, incluso si esto significa ir contra de una figura de autoridad. Puede ser también instituciones, no solamente les cuento los papás o el esposo, puede ser su trabajo, mentir, engañar, puede ser también todo lo que se refiera a que no esté en contra, que esté en contra de la voluntad de Dios, hermana, no lo hagamos, ¿ya? En conclusión. ¿Qué más dice? Tal como sucedió con su esposo, Zafira fue herida de muerte por su mentira, ¿no? Zafira y su esposo habían acordado juntos tentar al Espíritu, ¿qué? Santo, al Espíritu del Señor, ¿no? ¿Qué más? Zafira era tan responsable de sus acciones como lo era Ananías. Ella, como Ananías, eligió mentirle, ¿qué? A Dios. Ella podría haber, hermana, hubiera podido haber dicho la verdad. Podía haber dicho, no, perdón, yo me pasó esta situación, mi esposo o sea, hubiera podido decir la verdad. Incluso Pedro le dio esa oportunidad, o sea, prácticamente Dios le dio la oportunidad a Zafira de poder haber dicho la verdad, pero ella, ¿qué? Se mantuvo en la mentira y quiso mentirle a Dios y también a la congregación, ¿no? Hermana, Dios quiere que nosotras, hermanas, en conclusión, en todo nuestro diario vivir, no le gusta al Señor la hipocresía, quiere que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a la voluntad del Señor y sobre todo, hermanas, que seamos sinceras, que tomemos el ejemplo de lo que hizo Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Él obedecía al Señor de corazón. Y entonces Dios quiere lo mismo de cada uno de nosotras los creyentes, ¿no? Y en eso debemos trabajar en nuestra comunión con el Señor para hacer la voluntad del Padre, ¿no?
¿Tienen algo más que aportar quizás en esta enseñanza que hemos hablado hoy día del ejemplo de Zafira y Ananías en caso de lo que hizo Bernabé? Hermana Betty, hermana Marlene, Ana María, quizás algo que tengas que aportar. Como dice, ¿no? En la palabra Hermana Gladys. de Dios, ahí dice que ellos eran dueños del terreno. Sí. Y ellos estaban en su derecho de decir, ¿no? Ahí, no de mentir, sino de decir, bueno, lo hemos vendido en tanto, pero queremos quedarnos con un poco, ¿no? Pero con un poco y el saldo se lo damos, sin mentiras, honestamente, ¿no? Ya. Y lo que consiguieron fue la muerte, que ni siquiera disfrutaron lo que apartaron. Su corazón estaba lleno prácticamente de avaricia, de Satanás, pues, ¿no? Estaba ahí. Y algo también... Podría ser que tenían otras necesidades, ¿no? Ambiciones. Pero la cosa fue que mintió. Prácticamente se ve ahí que ellos no eran personas que amaban al Señor, a Dios, prácticamente. Más el dinero. Sí, el dinero, o el qué dirán, ¿no ve? Ya, algo también que me gustó acá dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que le oyeron estas cosas. Incluso esto de acá sucedió para que los demás, la congregación, no engañen, exactamente, ¿no? ¿Algo, hermana Betty, que quiera acoplar? Yo pienso que lo que nos enseña es una de las cosas, no mentir. A no mentir. No hacer algo que no es lo correcto. Ya. Como decía, muchas veces las amigas o otras personas están al lado de uno, están haciendo algo indebido. Y uno a veces necesita que uno haga. Ya. Ahí está uno cuando tiene, conocimiento de las palabras del Señor, dice, no, así tenga necesidad, porque puede ser que estoy necesitada y me están ofreciendo algo indebido. Sí. Amén. Bien, hermano. La palabra nos está enseñando que Él lo ve todo, Él lo sabe todo, que la gente que no conoce, cree que si hace algo, nadie lo va a saber. Nadie va Así a es. saber. Pero hay una cosa que nosotros sabemos, que Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Dios ve todo. Y ellos pensaron que nadie lo iba a saber, nadie se iba a enterar porque eran los dos que habían planificado, pero Dios ve todo y pudo ver todo ello, ¿no? Bueno, hermanas, vamos a orar entonces ya. ¿Oremos? Padre amado, te damos gracias, Padre, esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacer tu voluntad. Trabaja en nuestra vida día a día, Señor, para que podamos obedecerte a ti, Señor, a ti. Y, Padre, estar en estrecha comunión contigo. Perdónanos, Señor, si te fallamos, Señor, en nuestro diario vivir, Padre amado. Y Padre, trabaja en nuestra vida, moléanos, Señor, como un vaso alfarero, Señor, para que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida diaria, Señor. Y también poder ayudar a las personas que nos rodean, Señor, para que ellos también hagan tu voluntad, Señor. Te damos gracias por estos dos ejemplos, Señor, de vidas que estaban en la iglesia, Señor, y el ejemplo de Bernabé, Padre, que realmente fue agrado a ti, Señor. Y el ejemplo de Zafira y Ananías, Padre amado, que realmente hubo consecuencias en su vida, Señor, porque ellos no te amaban a ti, Señor. Gracias por todo, Señor, y gracias por tu enseñanza, y te dejamos, Padre, en nuestro retorno a nuestro hogar, que lleguemos sanas, Padre. En el nombre de Jesús, amén.